Me definiría como una superviviente. Siento que las pruebas que nos va poniendo la vida, la actitud es todo. Me encanta cómo hablas de tu padre. En ti ha dejado una huella. Al final ir a terapia era como, estás loco. Psiquiatra, psicólogo, lo que se decía, ¿no? Y está muy bien, ¿eh? O sea, yo de las cosas que más aprecio a día de hoy, efectivamente, y que más nos están ayudando a nosotras como madres a construir eso, es ese ejercicio, ¿no?, de terapia mental. El libro, que se publicó el 14 de mayo, mi historia, a corazón abierto, iba a ser para el mundo. Gracias a tu ejemplo, con los niños estás al loro. Su cuerpo es suyo, enseñarles que ellos deciden sobre su cuerpo. Tú estás ahí para ayudarles. Te he oído decir alguna vez que en los momentos más difíciles has llegado a ser muy feliz. Cuando sabes que el tiempo igual es limitado, estrujas la vida mucho más y estás con tus 5 sentidos puestos en ella. ¿Qué opinas? ¿Cómo se está viviendo a día de hoy la maternidad? Es un regalo, es un don, es la capacidad que tiene la mujer de dar vida. ¿Te acuerdas de la sensación que tuviste en ese momento o que sentiste? Me dijo, vamos a intentar que sea un parto natural, pero pues si por lo que sea no lo conseguimos, pues te tendremos que hacer una cesárea. Si te tienes que replantear tu vida profesional, o sea, ¿por dónde empiezas? Lo he dicho en mil ocasiones, leía novelas, yo leía libros de cocina, o sea, no hay cosa que más me divierta. Tu vida desde el principio ha sido un instinto superviviente donde has tenido que ir saliendo adelante. Siento que las pruebas que nos va poniendo la vida, la actitud es todo. ¿Tienes alguna anécdota de ese momento que te haya marcado, a la que siempre recurras? La enfermería, nosotros vemos todo lo que hay detrás, todas esas intimidades de familia, de dolor, de llanto, de preocupación, que eso no lo ve nadie. Hay muchos días que se te harán duros, ¿no? De estar todo el día pues cogiendo un avión, despidiéndote, entrando, saliendo. ¿Cómo lo llevas? Tienes que querer decir sí a esa oportunidad. Y decir sí a esa oportunidad es renunciar en gran parte a tu vida como madre. ¿Crees que está más infravalorada la maternidad o hacia dónde crees tú también que está evolucionando? Es que esa madre, para llegar a la oficina, muchas veces lo que tiene que hacer para llegar a la oficina, antes, para que su casa, para que el hogar funcione, es mucho. Bienvenida a Manantial, Paula. Muchas gracias. Qué ilusión estar aquí. No sé cómo empezar contigo. Llevo pensándolo todos estos días. Digo, no sé por dónde empezar contigo. O sea, reúnes un mundo maravilloso que he vivido de manera un poco más superficial, ¿no? Siempre desde fuera, desde hace tiempo, pero que reúnen un montón de circunstancias, ¿no? De vida, de estilo de vida, de nutrición, de deporte, de trabajo, de comunicación, de moda. Entonces decía, no sé muy bien cómo empezar, pero yo creo que yo quiero que me cuentes tú quién eres y en muy poquitas palabras pues resumirme tu vida y algo que destacas de ella. Pues yo creo que me definiría como una superviviente. Una superviviente que de algo muy, muy duro, algo muy oscuro, supo resurgir, ¿no? Sin tener las herramientas, porque era muy pequeña, tenía 6 años. Pues como pude crear una vida que me salvase un poco de lo que había vivido. Lo que pasa es que se me fue un poco de las manos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque no había sanado nada, simplemente había vivido tapando un poco, ¿no? Sobreviviendo. Entonces... O sea, ¿que crees que tu vida desde el principio ha sido un instinto superviviente donde has tenido que ir saliendo adelante? Que en muchos casos la vida es así, ¿no? Que uno va saliendo con lo suyo y yo creo que tú lo has hecho lo mejor que has podido, o sea que... Sí, me siento tremendamente orgullosa de la niña que fui y de cómo he ido desarrollándome en los años, porque es que lo he hecho lo mejor que he podido, lo mejor que sabía. Lo que pasa es que a lo mejor no planté cara a esa situación, ¿no? Pero también, gracias a lo que viví, por muy duro que suene, he logrado muchas cosas. El éxito profesional, el éxito personal, me convertí en una persona muy disciplinada, muy comprometida. Y lo dices en tu libro. Sí, lo que pasa es que lo llevé al extremo, ¿no? Y ahora lo que estoy haciendo es, gracias a la terapia, tengo las herramientas para intentar equilibrarlo todo, ¿no? Y cuando vuelvo a tirar de ese perfeccionismo que he vivido 36 años siendo una mujer extremadamente perfeccionista, con un trastorno obsesivo-compulsivo, con cronopatía, que cronopatía, para los que no lo sepan, es la necesidad de ser
productiva 24/7 y cuando no lo eres te sientes culpable, ¿no? Te entiendo muy bien ahí y no sabía el concepto de esta palabra, porque yo ahora mismo estoy en un momento así. He vivido 2 años volcada en Rodrigo como enfermera y madre. Hace muy poquito tiempo sentí que tenía un segundo hijo y que no era un paciente para mí, o sea, era como ese cambio de realidad chocante, y ahora que estoy pudiendo delegar, que estoy empezando con un proyecto profesional, que estoy, pues que pasas ese periodo de alerta, ¿no? Me siento súper inútil, me siento como de decir, necesito completar mi día cuando antes no me sentaba ni a comer, o sea que... Pero no sabía Yo me acuerdo el que término. la última vez que comimos juntas, que ya fue creo que hace 2 años en Milán, sí, tú me decías, tengo la necesidad de sentirme productiva. Ya. Claro, porque has estado volcada, ¿no? Por el amor más puro también y la necesidad de ese amor, ¿no? Que tu hijo tenía Prioritario, exacto. prioritario y que era tu prioridad, pero de pronto dices, es que yo también tengo unas necesidades, ¿no? Que sientes la culpa ahí porque es como sentimientos encontrados. Quiero sentirme realizada como mujer, como profesional, como persona, pero al mismo tiempo a lo mejor me siento culpable si hago esto porque tiene que ser mi prioridad, ¿no? Entonces Totalmente. es como qué está bien y qué está mal, ¿no? Hasta que te vas encontrando también. Siento que las pruebas que nos va poniendo la vida, la actitud es todo. La actitud es todo. Hay una frase que me encanta de Marian Rojas Estape, que es: al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo en la vida, excepto su elección ante la actitud que tiene ante la vida, ¿no? Sí, cómo afrontar los problemas o el día a día, ¿no? O sea, Y eso da sentido a nuestra existencia. Quiero decir, Totalmente. si yo frente a un problema decido voy a sanar, que el camino no es fácil, no vamos a romantizar el dolor, no vamos a romantizar ese proceso porque es difícil. Yo en mi libro lo digo, es algo difícil, pero merece mucho la pena, ¿no? Cuando ya has salido de ahí y dices, Dios mío, es que yo ahora realmente me estoy conociendo. Ya. Siento que durante muchos años he sido una versión de mí para sobrevivir a lo que me sucedió, ¿no? Que ni siquiera me escuchaba. De hecho, con algo tan simple como escuchar la voz en vídeos, no me reconozco ahora. Ya. Gritaba ya, o sea, mi voz era como de alarma, ¿no? Sí, que te ves de repente en una Paula que ahora ha evolucionado y que ha cambiado y dices, no te reconoces, y sin embargo ha sido parte de ti, parte del proceso evolutivo y bueno, pues que lo que decías antes, ¿no? Que gracias a todo eso estás aquí hoy. Yo me siento muy reflejada con ese concepto muy paradójico, ¿eh? Y yo creo que muchas madres o muchas realidades serán así, porque hablando con mucha gente coincides, ¿no? Que sin querer ese dolor no lo cambiarías por nada del mundo. Yo sin querer el sufrimiento y todo lo que he vivido con Rodrigo, es que no lo cambiaría por nada del mundo, no cambiaría tener ese hijo a día de hoy por nada. Y probablemente tú tampoco, ¿no? Por las posibilidades o las oportunidades que te ha dado. Entonces, me quiero remontar un poco a ti superviviente, pero no en el inicio, sino en el fin. Es decir, ¿con qué te quedas a nivel familiar, ¿no? De tus padres, tanto lo bueno como lo malo, lo que no quieres repetir o lo que sí quieres aplicar ahora que ya eres madre en tu casa, en tu familia? Pues durante muchos años he tenido muy distorsionado el concepto familia. Había mucha desestructura, ¿no? En mi casa. Un padre muy ausente, una madre no emocionalmente preparada y bueno, eso me desestructuró bastante, ¿no? Entonces creo que por eso huía mucho del concepto de maternidad. Primero por no poder proteger, como no me pudieron proteger a mí, y luego por repetir cosas que a lo mejor me habían hecho daño y que he sido consciente ahora, ¿eh? Sin embargo, ¿qué me quedo? Me quedo con que he tenido unos padres que cuando ellos estaban bien, he disfrutado mucho, muy disfrutones, ¿no? El disfrutar de la vida. Los dos, mi padre y mi madre, ambos eran personas muy divertidas, con mucho sentido del humor, y de ellos yo creo que me quedaría con eso y lo estoy visualizando en que quiero proyectar en Manuela, ¿no? En mi hija, Sí. Que disfrute de la vida, ¿no? La vida como disfrutona. Sin embargo, hay muchas cosas, la mayor parte que no quiero repetir,
¿no? Y con lo que no me quedo, pero que tengo también que aprender a gestionarlo bien, y estoy en terapia ahora de cara a cómo maternar sin llegar al extremo como todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, logrando ese equilibrio, no sintiendo el miedo de a lo mejor no voy a poder proteger todo el rato, a lo mejor no tal, o a lo mejor le va a suceder esto, ¿no? O sea, desde lo sano, desde lo saludable. Exacto. Creo que el otro día leía una frase que me también hizo pensar un montón, y es esa exigencia que nos ponemos, ¿no?, como madres, de querer acertar. Lo importante no es acertar, sino saber querer, ¿no? O sea, que al final no importa tanto que vayas hacia lo correcto, lo bueno y demás, porque nunca sabes lo que va a ser del todo bien o le va a hacer bien a ella, ¿no? Porque no tenemos ni esa certeza ni ese superpoder, porque no se nace sabiendo, ¿no? Sino que creo que vamos aprendiendo con ellos. Pero que la máxima sea hacerlo todo con amor. Con amor. Yo creo que va a resolver el resto de enigmas, y a través del amor llega una comunicación muy fácil. Que obviamente deriva en 1000 aspectos, pero es verdad que a mí me ayudaba un poco a decir: no te autoexijas, no vas a acertar, eres humana, te vas a equivocar 1000 veces, porque si no, entonces tendríamos 1000 referencias o nuestros mismos padres, ¿no?, de decir, lo han hecho perfectamente, sino lo haces lo mejor que puedes, pero con muchísimo amor. Lo mejor que podemos, eso es. Lo vamos a hacer lo mejor que podemos y que sabemos hacerlo, ¿no? Y que vamos aprendiendo también, ¿no?, a medida que va evolucionando. Sí es cierto que bueno, estabas hablando de a lo mejor de lo que te quedas de tu padre. Yo creo que en el libro lo ves súper... bueno, yo he disfrutado... Te voy a decir que me he reído, pero he llorado un montón, y no soy de lágrima fácil, pero en un momento dado, que vamos a hablar luego del libro, ¿no? Pero me ha emocionado una barbaridad, y me encanta cómo hablas de tu padre. O sea, es una especie como de admiración absoluta, que no tiene nada que ver con lo que has podido vivir o no vivir con él, o lo que la persona que haya sido, pero en ti ha dejado una huella, y entonces eso es lo que yo quiero que me cuentes un poco, no sé, de cómo de decir en plan, pues me quedo con estas dos cosas suyas, ¿no? Pues es que de mi padre, fíjate, bueno, para los que no hayan leído el libro, que nos estén escuchando, mi padre le detectaron un cáncer terminal hace 2 años, y bueno, puedo decir que ese cáncer no me quitó a un padre, sino que me lo dio, porque nos abrimos en canal mutuamente, ¿no? Mi padre era un hombre, pues a ver, yo en el libro lo escribo, comandante Iberia, muy atractivo, que siempre había tenido todo, ¿no? Sin embargo, se había centrado muchísimo en su profesión, y a lo mejor nos dio de lado durante mucho tiempo, y él se arrepintió mucho al final de sus días, ¿no? Pero yo quise comprender el por qué eras así, por qué fuiste así, por qué no estabas, y que él me comprendiese a mí cuando él ya estaba jubilado, que para él fue como una depresión de mi vida, son los aviones, es volar, mi trabajo me apasiona, y de pronto se acaba, y mis hijos ya son mayores, tienen sus vidas hechas, y yo era una persona que huía mucho, no de mis hermanos, que siempre hemos sido muy piña, pero yo veía que mi marido llegaba a un sitio y papá, mamá, he llegado, todo bien. Yo no tenía ese tipo de relación ni de comunicación, ¿no? Claro. Mi padre me llamaba, yo le llamaba jefe, estoy a 1000, cuando pueda te llamo. Intentaba evadir, ¿no?, el tener una relación con ellos, porque era volver a mi pasado. Entonces, mi pasado me dolía, ¿no? Y yo no quería enfrentarme a eso. Entonces, pues pude aprovechar todo lo que no había aprovechado mi padre, y él no me había aprovechado a mí, en 7 meses. A través del sufrimiento. A través del sufrimiento. De la enfermedad. De la enfermedad, de su vulnerabilidad. Ya. Cuando eres vulnerable, al final nos cuesta mostrarnos vulnerables. Yo durante muchos años no lo hacía, porque cuando más vulnerable fui, que fue con 4 años, más daño me hicieron, ¿no? Entonces, si voy a ser vulnerable, me van a volver a hacer daño. Huyo de eso. Y bueno, todos tenemos miedo a la vulnerabilidad, porque al final sentimos que estamos sensibilizados y que todo el mundo nos puede hacer daño. Entonces, pero creo que la vulnerabilidad también conecta. Hay una frase en tu libro con la que me quedo, y que la tengo escrita, y que además yo la he escuchado en otros momentos de mi vida, ¿no? Muy relacionados con la fe, pero
que es en la debilidad está tu fortaleza, ¿no? Puedes encontrar ahí tu fortaleza. Y viene un poco al hilo de lo que cuentas, ¿no? De esos momentos con tu padre. Y claro, y efectivamente, para mí lo importante ya no es muchas veces anclarse en el pasado, sino que tú a día de hoy estás sabiendo hacerlo de ti, tu propio libro, tu propia historia con tu hija, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la maternidad? Y efectivamente has vivido una escuela de vida que gracias a eso también, no solo eres la Paula que eres hoy, sino que también has aprendido muchas cosas que quieres hacer con ella y que no quieres hacer. O sea que al final no se va a quedar en ti, sino que tiene un fruto. Y ese fruto es lo que tú le vas a enseñar a ella gracias a toda tu experiencia. Sí, yo creo que al final es, bueno, de hecho tengo un ejemplar para ella de la primera edición, porque ya hay una segunda edición del libro dedicado para cuando lo pueda leer, sí. ¿No? Esta es la historia de tu madre y gracias a mi sanación pudiste llegar tú, porque, bueno, yo tuve hasta una menorrea, o sea, mi cuerpo se paró, como mi mente podía seguir hasta el fin, nada me iba a parar, ¿no? Mi cuerpo ya daba llamadas para que eso frenase. Y uno de los síntomas fue que se me retiró el ciclo menstrual. Por lo tanto, yo aunque quisiera, que en ese momento no quería, no podía ser madre, ¿no? Es como, ¿cómo vas a maternar si no puedes ni maternarte a ti misma? Yeah. El cuerpo al final es sabio, ¿no? Qué fuerte. Eso yo he sido muy de, bueno, sí, tal, o sea, como que nunca he querido tanto la certeza de escucharnos, de escuchar nuestro cuerpo, y como mujeres principalmente, no por nada, pero en los embarazos se vive en primera persona, ¿no? Total. Y yo siento eso, que tenía mucho amor en mí que no estaba siendo dado, ¿no? Y que a lo mejor estaba esperando que llegase ese momento. Me siento tremendamente preparada. Por supuesto, cometeré infinitos errores, como hablábamos. En la maternidad ni en la vida existe la perfección y no debemos buscarla, como he hecho yo durante tantos años. En la imperfección también está, para mí, lo más perfecto, ¿no? Como cuanto más me he alejado de mi ideal de perfección, más me he acercado a él. Y ¿crees que tus prioridades también han cambiado y por eso se restablece un poco la escala, ¿no? Bueno, siento que yo he sanado y que al haber sanado estoy preparada realmente para poder enfrentarme a una maternidad, ¿no? Que si yo hubiera tenido un bebé antes, hubiera volcado en él todos mis traumas, todas mis heridas, como se hicieron en generaciones pasadas. Nuestros abuelos, al final ir a terapia era como, estás loco, ¿no? Psiquiatra, psicólogo, solo si estás mal. O sea, si estás para encerrarte. Era un poco lo que se decía, ¿no? Pero nuestros abuelos traspasaban sus heridas a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Entonces, yo tenía que romper ese círculo. Y está muy bien, ¿eh? O sea, yo de las cosas que más aprecio a día de hoy, efectivamente, y que más nos están ayudando a nosotras como madres a construir eso, es ese ejercicio, ¿no? De terapia mental, que me parece pues del que hay que estar súper orgulloso también, porque no es una cuestión de solución, sino de prevención muchas veces, y de prevención y de trabajo. O sea, es como de cuidar tu alma, tu mente, tu cuerpo, igual que hacemos ejercicio y que está tan a la orden del día, igual que está tan de moda la nutrición, porque no está de moda es que tiene que haber una fusión, ¿no? Yo durante muchos años he abogado por un estilo de vida saludable, deporte, nutrición. Sin embargo, me faltaba la pata más importante, que era la salud mental. Y sin esa pata, lo otro era un desequilibrio completo, ¿no? Es cierto que, y eso también lo he descubierto después de mis años de terapia, que con el deporte y la alimentación saludable, todos esos picos de estrés, ansiedad, cortisol súper elevado se equilibraban un poco con el deporte, con la alimentación saludable. Aún así, era tan extremo que mi cara estaba inflamada, mi abdomen estaba inflamado. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que haga tanto deporte, que se cuide tanto, que se alimente tan bien, tenga una pancreatitis, tenga la menorrea? No puede ser, claro. Si mi salud mental no está acompañando eso, no tiene sentido. Es la pata más importante. Debemos empezar por ahí. Que luego todo vaya, o sea, haya un equilibrio entre salud mental y salud física. Totalmente. Sí, porque es verdad que hablas en este proceso, ¿no? Que tu cuerpo en ese momento dio la alarma
puntualmente con esa pancreatitis, y ahí es cuando tú de repente dijiste, aquí, ¿no? O sea, punto final a una etapa, necesito empezar. Y esa pancreatitis te vino porque tú estabas con una depresión Pero yo ahí no era consciente. Vale. De hecho, yo tuve transfusiones de hierro y sangre semanales, me ingresaba en el Ruber y después de esas transfusiones, que estaba toda la mañana ingresada, me iba a hacer mis sesiones de entrenamiento para mi plataforma y luego también tenía que entrenar para mí, porque como el deporte era mi vía de escape, si ya solo lo enfocaba en algo laboral, perdía también esa liberación que era el deporte para mí, ¿no? Entonces, bueno, tengo una pancreatitis, pero si ya de pronto en 15 días estoy más o menos bien y todo ha ido bien, vuelvo, ¿no? Vuelvo. Hasta que volví a tener los síntomas de la pancreatitis. Me acuerdo que mi marido estaba de viaje, tenía un dolor horrible en el abdomen y vivía al lado de un hospital. Me fui a urgencias, eran las 3 de la mañana. Y fui con los informes de la pancreatitis y dije, es que vuelvo a tener los síntomas, creo que es otra vez la pancreatitis, tal. Y me acuerdo que, bueno, esa médico que estaba ahí me salvó, porque me dijo, tú no tienes pancreatitis, tienes una depresión. Y cuando lo vi en el informe escrito, ahí fue cuando dije, ya está. O sea, tengo una depresión diagnosticada, una depresión severa. Yo, Paula Ardovás, la perfecta, la indestructible. ¿Cómo puede ser? ¿Y consideras que haber llegado a la raíz y el origen obviamente, de ese problema, denominándolo así, has podido empezar a construir? Hay una parte del libro que me chifla, y aquí nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Yo ya tenía mi guión súper preparado, con 800.000 preguntas, pero es que no soy capaz de no mezclarlas, porque al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Y eres tú en todo. Pero hay una parte del libro que hablas de recomponer esa pieza rota, ¿no? Como arte y como... El kintsugi. Sí, y qué bonito, ¿no? Reflejarlo en eso, pero efectivamente a veces hay que llegar a romperse para empezar a construir. Y bueno, pues efectivamente llegar al origen del problema o entender la consecuencia y la causa de ese dolor es un poco el punto de partida. Efectivamente, bueno, el kintsugi es una técnica japonesa que consiste, se aplica a la cerámica, en repararse. Sí. Alguna vez yo lo he hecho en algún taller de estos que me han invitado y lo haces. Y esa reconstrucción, que es con polvo de oro, da más valor a la pieza. Es decir, tus imperfecciones, tus grietas, forman parte de tu historia y te dan más valor, ¿no? Entonces, esta es mi historia. Soy Paula Ardovás, he tenido abuso sexual infantil, he tenido una relación muy complicada con mi madre, he tenido mucho maltrato físico y psicológico en casa y eso ha formado parte de la reconstrucción de Paula y de cómo me he desarrollado yo a lo largo de los años. Sí, durante muchos años fui extremadamente perfeccionista, controladora, una mujer que a lo mejor irradiaba demasiada perfección, porque era lo que yo quería para no volver a vivir una situación de imperfección. Eso me alejó de mucha gente. Yeah. Sin embargo, también logré muchas cosas gracias a eso, ¿no? Entonces, sé que es parte del proceso. Sé que el trauma a muchas personas las destruye, pero a otras las hace resurgir como un ave fénix. Y supongo que mi trauma me hizo resurgir, ¿no? Tuve que pasar por una depresión, tuve que sentir un dolor horrible, que a veces cuando sientes ese dolor que no se va, quieres desaparecer. Yo he querido desaparecer. Es decir, no sé cómo calmar este dolor, no tengo las herramientas para hacerlo, quiero desaparecer. Y hay otra frase también muy bonita, es que claro, yo iba apuntando todas las frases y digo, esto me tengo que hacer un librito yo, cada día recurrir a una biblia de frases, pero en la aceptación está el alivio, ¿no? Que también lo mencionas. Y yo creo que en el fondo de tu ser, por mucho dolor o por muy duro que fuese aceptar esa realidad, supiste que en ese momento había que encontrar otra solución, ¿no? Como lo has hecho como supervivencia también en toda tu vida. Y bueno, y ya efectivamente, o sea, eres la persona que eres hoy y yo, vamos, en primera persona ya te lo digo, estoy súper orgullosa también de ti por todo.
Y me encanta también pues que lo hayas abierto y que lo hayas expuesto y todo el bien que estás haciendo. Es que eso es lo que yo, por ejemplo, le decía a algunas de las invitadas que venían, que es que me decían, yo delante de una cámara no me pienso poner, pues tú porque estás más acostumbrada y más expuesta, pero claro, viene gente que me decían, y le digo, es que esta historia ya no te pertenece, ¿no? Igual que tu libro, ¿no? O sea, como que a ti te ha enseñado ya eres la persona que eres gracias a eso, pero tiene que salir porque... No, y sobre todo, soy una persona que durante 16 años he compartido mi estilo de vida, sí, cosas También. a lo mejor más banales, como puede ser un estilismo, un viaje, Sí. pero influía en ese sentido. Entonces, ¿cómo no voy a compartir esta parte de mí, no? Que Durante influye... muchos años no la he compartido porque la había normalizado, ¿no? Ya. Como método de supervivencia. La mente bloquea para sobrevivir. Sí. Y en casa me dijeron, en la vida pasan cosas y hay que salir adelante, ¿no? Sí. Entonces, eso que hice. Y sin embargo, cuando he estado preparada, porque he sido consciente de todo, durante mi proceso de sanación, lo conté, ahora que estoy sanada, siento que puedo ayudar e influir de verdad en personas con mi historia, ¿no? Y que además me parece esperanzador porque he pasado cosas terribles, pero a pesar de eso he vivido cosas maravillosas. Sí. He logrado el éxito profesional y el éxito personal, o sea, he encontrado el amor de mi vida. Yo que pensaba que el amor no existía porque es lo que había oído y lo que había visto en casa, ¿no? Entonces, sí, para mí sí ha existido, Sí. ¿no? Y entonces también compartir eso. He logrado reconstruir la belleza desde la oscuridad, porque me he dado cuenta que para mí la creatividad ha sido mi salvación durante muchos años. Era mi forma de evadirme, mi forma de salir de ese horror, ¿no? Cuando era una niña. Y es maravilloso, ¿eh? O sea, como toda la imaginación, cómo vuela y cómo también ahí actúa de superviviente, ¿no? O de herramienta. Y también has dicho como la persona que eres ahora, pero fíjate, siento de alguna forma que realmente yo siempre he sido así, Ya. lo que pasa es que no me he dejado ser. Total. Sí, 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 totalmente. Entonces, remontándonos un poco a toda esta época de, pues más laboral, ¿no? Por romper un poco con que al final te he visto un montón estos días en entrevistas. Yo creo que tiene que ser agotador también, o sea, y no quiero, bueno, pues ser agotador también estar reviviendo todo esto y me parece también súper duro. Pero me apetece, pues eso, a dar un mensaje como muy esperanzador de todo de esta conversación que estamos teniendo. Y entonces, yo te he visto, coincidimos hace, pues no sé cuándo nos conocimos, pero estábamos con blogs. Sí, sí, sí. Bueno, tenías en un ese blog momento con Mary, con mi hermana. Telva, sí. Que Mary era estilista, que a mí me apoyaba muchísimo. Yo en ese momento tenía una agencia de comunicación, llevaba marcas, introducía marcas en el universo digital, que era como muy loco en ese momento, sí, sí, ¿no? sí. Lancé las redes sociales de la Cibeles Madrid Fashion Week, muy visionaria. Desde el Fashion Week. Empecé con un blog, no existía en Instagram, pero es que era 2009, quiero decir. O sea, era como... muy heavy. Y fue un poco crear una profesión desde cero, ¿no? Que tenía muchas cosas maravillosas, porque realmente era muy auténtico, ¿no? Sí. Bueno, ahora se ha profesionalizado, pero yo me di cuenta que quería crear como mi propio medio de comunicación, ¿no? Yo trabajé en Vogue y era como, esto no es lo mío, ¿no? O sea, yo quiero mi propio medio de comunicación y luego comunicar marcas de moda en el mundo digital. Y bueno, en ese momento, pues yo recuerdo, ¿por qué no tienes un trabajo serio, ¿no? Desde casa. Totalmente. Un trabajo serio, tal, no sé qué, estabilidad, y era como, es que yo creo que puedo lograrlo, ¿no? Sí. Y bueno, si quieres, puedes, yo creo. Por supuesto, muchísimo trabajo, constancia. Yo estudiaba y por las tardes me iba a trabajar a una tienda y luego me iba a IFEMA, o sea que yo no sé ni cómo se acaba el tiempo. Incluso mucho más trabajo que un trabajo serio, como podía estar denominado y como concepto, porque no paras, porque efectivamente arrancas con una industria que está en plenos inicios. Yo me acuerdo que nos veíamos y coincidíamos, pues de repente presentación de tal, presentación de no sé cuántos. Si eso publicabas una foto en Instagram, pero si eso, o sea, como que de repente se derivaban, pero el core, lo fuerte ahí era el blog.
Me encanta haber visto toda esa evolución. Me encanta que hayas sido siempre un referente, porque lo has sido, porque estabas muy desde el principio ahí, y cómo has ido arrancando un poco con todos los pasos y cómo a día de hoy te mantienes súper actual y actualizada y efectivamente yo creo que ha sido un éxito profesional, pero también personal, por todo lo que ha conllevado de esfuerzo tuyo, ¿no? Personal, de renuncias. O sea que en el fondo, bueno, pues te han ido acompañando, y esa creatividad de la que hablas, que has fomentado desde pequeñita, ¿no? Y cómo has ido superándote también con retos profesionales, pues claro, es un mundo apasionante. Pero sí que eres un referente, y tú crees que haber estado expuesta siempre hacia afuera, ¿qué te ha ayudado? Porque a mí muchas veces, y me lo he preguntado a mí misma, ¿esto me supone un compromiso o una exigencia, o en el fondo me motivan? Hoy, esta mañana, leía justo una frase de un chico que le encanta el mundo del café, y entonces dice, pero me sentía muy solo. Entonces, como me sentía muy solo, pues empecé a compartirlo con mi comunidad y a través de un blog, y es lo que hace que lo haga. O sea, porque como tienes ese compromiso con la gente... Yo siento que siempre ha habido compromiso con la gente y conmigo misma, y siento que nada pasa por casualidad. Yeah. Quiero decir, que yo de repente lanzase un blog, empezase con esta agencia de comunicación, que sí, que lo fácil a lo mejor hubiese sido tener mi trabajo fijo, mi sueldo fijo y esa estabilidad, ¿no? Pero lo fácil no iba conmigo. Yo ya venía de una situación difícil, y siempre, de hecho, también enfrentarme a las dificultades y ponerme retos también se convirtió en llevarlo al extremo, y me convertí en mi peor enemiga, porque los retos ya eran cada vez más grandes. Ya no solo retos profesionales, sino retos deportivos. O sea, era a más, y el nivel de exigencia se volvió agotador. Sin embargo, eso lo que hacía era, bueno, que te decías, que no, creo que no era casualidad, porque justo mi trabajo creé un medio de comunicación que al final, como las redes sociales a día de hoy, vives de alguna forma de los likes, de los comentarios, ¿no? Del engagement. Yeah. ¿Eso qué es? La aprobación de fuera, ¿no? Yeah. Cuando yo vengo de un abuso, buscas, esa seguridad, gritas sí, ese amor, ¿no? Buscas, o sea, ser querida, ser vista, ¿no? Siento que ese perfeccionismo viene de una niña muy herida que quería ser vista, ¿no? De alguna forma. totalmente. Y de repente me meto en crear esta profesión desde cero. Que yo misma, sin ser consciente, buscaba la aprobación de fuera para poder tener el éxito, porque al final dependías de unas estadísticas, unos números sí, y unas cosas, ¿no? Que depende de gustar. Si mi contenido, si yo gusto, mi profesión va bien. Totalmente. Es súper curioso al final. Es muy curioso. Mira, te cuento un ejemplo que me ha pasado a mí cuando Rodrigo estuvo en la UCI, que estuvo 7 meses, ¿no? Y yo venía todos los días. Y entonces lo hablo siempre y lo cuento mucho porque lo tengo súper presente, porque es así como lo he vivido, ¿no? Efectivamente, yo en un momento dado me cambia la vida, doy a luz y digo, me voy a tirar, no sé cuánto tiempo me voy a tirar en un hospital, no sé lo que va a pasar con mi hijo, no sé tal. Yo en mi perfil siempre ha sido un perfil súper visual, muy estéticamente cuidado, pues muy enfocado al diseño, a la moda, tal, pero yo tengo una realidad ahora mismo aquí detrás de la pantalla que necesito compartir. Y cuando iba por la calle, yo por las mañanas elegí, es esa actitud de la que hemos hablado antes, vestirme normal, no como si fuese al hospital. Evidentemente me ponía cómoda porque tenía que ir andando 20 minutos y no me iba a vestir, ponerme un tacón para ir a pasar el día en un hospital, no en una UCI. Pero elegí que mi momento del día fuese comprarme un café, un cappuccino y hacerle una foto y vestirme para poder publicar un look. Me sacaban de mi realidad, me ayudaban a desconectar y a romper con ese sufrimiento que tenía luego en el día a día. Y cuando me hacía una foto en la calle, que siempre te da un poco más de pudor o vergüenza, ¿no? Porque piensas enseguida en el juicio de los demás, ¿no? Te prometo que nunca me he sentido tan segura de hacerme un selfie o de grabarme y decir una frase al vuelo y de publicar mis reflexiones escritas, porque
sabía y conocía tan bien la realidad que tenía detrás que yo decía, a mí, perdona, pero ¿qué Es me esa- vas a contar tú cuando tengo un hijo que está luchando por la vida? Nada, o sea, me resbalaba. Y ahí me di cuenta de la seguridad que buscamos fuera cuando, en el fondo, cuando nace de ti y de tu familia, de tu realidad propia, ahí es donde más seguro estás que ya puede llover, ya puede pasar lo que pase, ¿no? O sea, es contradictorio y es lo que dices, es curioso buscarlo fuera, pero no me digas que ahora no te sientes más segura que nunca. Nunca me imaginé, yo sí que soy una persona que nunca había ocultado lo que había vivido dentro de mi entorno seguro, ¿no? Mi marido, mis íntimas amigas, ellos lo sabían, pero con la misma realidad que la vivía yo. He sufrido esto, pero lo he superado, estoy bien. Entonces, claro, ellos si me veían bien, todo está bien, ¿no? Ya. De hecho, bueno, mi marido sí lo ha vivido todo este proceso a mi lado, pero mis amigas... pues Quiero hablar de Chino porque es un protagonista en esta historia. Sí. Sin él no hubiera sido Absoluto. posible. Que también sentía el miedo otra vez a que me abandonasen, porque decía, si ni yo sé los timings Ya, de esto, o sea, yo no le podía decir, mañana voy a estar bien, o en 3 meses voy a estar bien, ya. porque no lo sabía. No sabía, es una montaña rusa. Un día estaba bien, me comía el mundo, voy a salir de aquí, y al día siguiente quería tirar la toalla, que nunca la iba a tirar, porque yo sé cómo soy, pero Ya. de no estoy bien, no puedo, no voy a salir de aquí, no sé cómo lo voy a hacer, se me escapa de mis manos, ¿no? Y entonces decía, si ni yo sé cómo voy a estar mañana, ¿cómo le voy a decir a este hombre que... Gori, aguanta. Ya. Voy a estar bien en algún momento, Sí, te lo juro, pero pueden ser 9 años. Yo no puedo. No se lo Entonces, dijiste, pero así ha sido, ¿no? Se lo dije a todo pasado. Así. O sea, porque me acuerdo que hice una conferencia a un grupo de periodistas Sí. y después de haber hecho un curso de comunicación, porque tuve mucha inseguridad durante recuerdo, muchos sí, sí, años. sí, sí. Entonces, este curso me dio mucha seguridad, ¿no? A la hora de hablar. Y le dije a Chino, quiero que vengas para ver si notas un cambio, ¿no? Entonces, recuerdo que una de las niñas, sin saber que él estaba ahí, me dijo, te quiero hacer una pregunta. Con todo esto que has vivido, yo estoy en una situación similar y tengo mucho miedo de que mi pareja me abandone. Ya. Y entonces yo me puse a llorar. Ay, ya. Y le dije, Ya. me encanta que me hagas esta pregunta Ya. porque he sentido lo mismo cada día. Y mi marido está ahí, sentado, entonces te voy a contestar, pero diciéndoselo a él. Ya. Y ahí se lo dije, ¿no? Bueno, Le dije, o sea, quiero darte las gracias porque yo he sido valiente, pero tú, wow, ¿sabes? No tenías el por qué estar aquí. Y lo has hecho, no me has soltado de la mano en ningún momento. Ya. Y yo tenía miedo a que me abandonases muchísimo porque he sufrido el abandono desde que tengo uso de razón Ya. y es uno de mis principales miedos. Pero al mismo tiempo te quiero tanto Mm. que te quería dejar ir porque no me parecía justo que sufrieses Todo este todo proceso, esto, ¿no? Exacto. O sea, como que sufrieses igual que yo o más porque es que no entendías, Ya. ¿no? Recuerdo que incluso una vez... Qué paradójico, ¿no? Al final las personas que más te quieren o que más quieren darlo todo por ti, como que a veces en esos momentos tan bajos necesitas como alejarte por no hacerles daño. O sea, es una especie como de... También creo que eso es querer de verdad, ¿no? En plan, Ya. que no quieres el sufrimiento de la persona que Ya. amas con todo tu alma. Ujú. Entonces, recuerdo cuando ya estaba bien, que no es como que termina, porque me dicen, ¿tú y entonces has terminado terapia? La terapia tiene que estar ahí siempre, ¿no? Porque no tienes Sí. que esperar a estar mal para ir a terapia, y eso ya lo he aprendido. Entonces, está también para prevenir, para saber gestionar cosas, ¿no? Mm. Y creo que, por supuesto, al principio iba incluso 2 veces a la semana y luego, pues ahora una vez al mes o cada 2 meses, también cuando yo siento que lo voy necesitando, ¿no? Claro. Pero creo que la terapia tiene que formar parte de nosotros. Sí, Igual sí, que sí, tú sí. tienes una cita, yo qué sé, médica, pues también, ¿no? Totalmente. Y Ah. entonces, o sea que la seguridad que tienes a día de hoy, un poco que has llegado a construir, te da mucho más igual la aceptación de, obviamente, volviendo al mundo de las redes sociales, ¿no? Mucho más igual esos likes, esos números, te da más seguridad, evidentemente, en el momento en el que estás tú ahora,
compartir reflexiones tuyas y abrirte en canal con tus pensamientos, porque no buscas la aprobación de fuera, porque ya Eso la es. tienes en tu Eso casa. es lo diferente. Exacto. Y por Se lo comunica tanto, diferente, te expresas diferente, porque como tú decías con tu foto, te sientes libre, ¿no? A la hora de hacer eso. Es que es así, o sea, tengo otra realidad. O sea, no es que tenga otra realidad, es que esta es mi realidad, entonces totalmente de acuerdo. todo Y pasa a un hablas segundo plano. totalmente. Y esa libertad de la que hablas, que también has hablado en el libro y con la que me quedo, ¿no? Qué palabra y qué situación tan poderosa. O sea, esa libertad de poder llena de seguridad en uno mismo. Yo creo que a día de hoy, y esto como mensaje un poco como hacia afuera, hacia madres, mujeres y demás, buscamos mucho la seguridad sin tener en cuenta esa libertad, o sea, la dejamos a un lado efectivamente en la aceptación social, en la aceptación física, en un tema de moda, estético. Tú que has vivido desde hace años, ¿no? Siempre desde el principio, todo este mundo, que lo hemos vivido, bueno, me incluyo en el pack, ¿no? ¿Cómo crees que has ido evolucionando también con tu personalidad? Porque, pues en mi caso, yo creo que a día de hoy, con más madurez, soy capaz también como de reflejarlo en el físico, ¿no? Todo. Todo. Sí, pero yo creo que la forma de vestir, yo creo que eso también nos pasa cuando vamos evolucionando, Las ves otros y modas, dices, tal. ¿cómo me ponía eso? ¿Cómo? No, pero yo creo que ahora no me veo nada reflejada en eso. Esa persona estaba transitando, siento Sí. que estaba transitando, ¿no? Y que ahora realmente pues todo es, me siento relajada en la mirada, en la cara, en mi forma de vestir, en mi forma de hablar. Estoy en paz, ¿no? Y eso se transmite. Es cierto que a mí me gusta la belleza, en la estética. Y esto, fíjate, para mí está siendo como un poco, ¿no? Porque al final comparto desde una realidad muy bestia todo lo que he vivido, todo lo que, ¿no? Que no lo había hecho así nunca. Sí. Sin embargo, yo recibo a gente, me encanta recibir en casa a mis amigos y me sigue gustando poner una mesa bonita, compartirlo, ¿no? Inspirar en ese sentido. Y entonces mucha gente dice, como, puede parecer banal, ¿no? Estás hablando de esto y de pronto esto. Pero es que esto también es Paula. Es que Paula, sí, Paula ha sufrido abusos. Paula ha transitado todo esto, pero es que Paula también le gusta la decoración de determinada forma, inspirar no solo con un estilismo, sino con una mesa, con un evento. Y eso sigo siendo yo. Y no va a desaparecer porque forma parte de mí, ¿no? Me encanta y es una de las iniciativas, de las ideas más y conceptos que más quiero fomentar en este proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, lo he vivido en mi propia persona, de recibir comentarios de tu hijo se está muriendo, ¿por qué te haces una foto en un espejo? Pero ese equilibrio que encontramos es súper, es muy real, porque forma parte de ti, efectivamente, pero es que además pueden convivir perfectamente. Por supuesto. Porque ahí que es sí. donde está el equilibrio. Por supuesto que sí. Y Eso tiene es sentido. convivir, la conexión de esas cosas, ¿no? Ujú. Y que también creo que eso tu foto te ha salvado también en muchos momentos. ¿Me ha salvado? Claro que me ha salvado, efectivamente. O sea, ha sido sanadora porque tiene que ser fustigarme, ¿no? Constantemente, ¿no? Ahí cada uno conoce muy bien su realidad y lo que tiene en casa. Por eso vuelvo a la seguridad de tu propia realidad, que solo tú conoces bien ese balance y cómo poder hacer coexistir esas versiones, ¿no? Y también es lo que me da seguridad y efectivamente te salva. Te salva una cosa y te salva la otra, porque no es ni blanco ni negro. Así es, que toda la vida hemos vivido, yo creo, así. Yo en Sí. mi caso, hablo por mí, sí. Siempre todo tenía que ser blanco o negro, ¿no? No podía haber un gris. Y siento también que es lo bonito, ¿no? Esa conexión de todo. Y que muchas veces yo no voy a dejar de ser perfeccionista. Quiero decir, he sido 36 años una mujer extremadamente perfeccionista. Entonces, no puedo pretender de la noche a la mañana que eso desaparezca. Claro. No sería real, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que yo recuerdo que hubo un momento que volví a terapia, escribí a María y le digo, tengo miedo porque siento que como he vivido en ansiedad tantos años, inconscientemente me la genero, ¿no? Me vuelvo a llenar la agenda, me vuelvo a tal, como tiendo a eso. Ya. Y recuerdo que me dijo, vente a terapia, tranquila, tal, y me dijo,
has estado 36 años así, ha sido tu estado. Tu estado normal era la ansiedad. Sí. No puedes pretender que con los 2 años de terapia ya, chao, desaparezca. Sería irreal. ¿Qué pasa? Que tú ahora lo detectas y tienes las herramientas para gestionarlo. Antes no. Te dejabas llevar, ¿no? Por la rueda. Yo ahora detecto cuando vuelvo a ese perfeccionismo. Entonces digo, vale, Paula, te estás pasando. Sí. ¿Cómo gestiono esto? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo suelto? Y tengo las herramientas para hacerlo y me escucho y dialogo conmigo, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Totalmente. Y ahí vuelvo un poco a, efectivamente, o sea, que al final uno conoce su realidad y lo importante, pues es que estamos comentando muchísimos puntos que yo creo que todo el mundo tiene que estar aquí con papel y boli para apuntar. Yo la primera... pero es verdad que cada uno conoce su realidad y que sabe cómo tratarla. El otro día hablaba con una persona, yo que también, bueno, pues me considero una tía espiritual que le gusta mucho profundizar y meditar en estas cosas y reflexionar, y no soy nada impulsiva, es más, soy súper reflexiva. Cuando hago cosas impulsivas es como que digo, uy, Sofía, ¿dónde? No, o sea, no me reconozco tampoco. Siempre he sido así. Justo. Pero me gusta esa parte también de impulsividad, de disfrutar, ¿sabes? O sea, siempre he vivido un poco como en el deber. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Y ahora estoy en un momento de mi vida que digo, oye, ¿qué quiero hacer? O sea, como qué quiero de verdad hacer, qué me apetece, qué... He vivido con una imposición muy de deber, sí, como bajo unos estándares de niña buena, pues no sé si de perfeccionismo, pero que no se salgan de lo que debes ser, ¿no? Y Pues son unos patrones educacionales, sí. Al final también muy jerárquicos, muy marcados, ¿no? Y que a lo mejor no deja que escuches tus emociones, ¿no? Y creo que la forma de educar antes es muy diferente a como es ahora. Ya. Tenemos más información al alcance también. Eso también es negativo porque hay tanta información que nunca sabes cómo hacerlo, porque un día está bien una cosa y al día siguiente está mal esa misma cosa, ¿no? Pero siento que tenemos que dar espacio y la importancia que realmente tienen las emociones en nosotros y en nuestros hijos, ¿no? Creo que las emociones han estado... Para mí se anulaban, ¿no? Mis emociones, en plan, tú tienes que ser así, tienes que ser buena, tienes que tal, tienes que cual. Me da igual que estés triste, me da igual. O sea, es que no se tenían ni en cuenta, no es que le dieran igual, es que no se tenían en cuenta, ¿no? Entonces siento que no se deben anular las emociones y que yo durante mucho tiempo, y a lo mejor tú también, no nos hemos parado a escuchar cómo realmente nos sentimos. Estoy triste, ¿y por qué estoy triste? Totalmente. Mira, es algo que tengo súper presente con los niños ahora y tienen 2 personalidades totalmente distintas. Y el mayor, que es muy súper reflexivo, igual, como que todo lo observa, todo. Y antes de sentirse seguro, primero observa el terreno y luego ya en cuanto siente que tiene confianza y que conoce el terreno, ya entra, ¿no?, en juego. Y muchas veces como que siempre está con un no por delante. Entonces a veces como, venga, haz las cosas, ¿no? Pero estamos aprendiendo como padres a respetar que él tiene sus tiempos, que tiene su carácter y esas emociones no callarlas. Es decir, tienes que llorar, llora 1 hora. Ponte en esa esquina, pero desahógate, sácalo. Y luego vamos a reconducirlo. Pero soy yo la primera que tengo que trabajar en aceptar eso, y decir, quédate llorando cuando no quieres que te monte el pollo porque quieres cortarlo de raíz. Claro, lo fácil es, o huyes del problema, le encierro aquí, o si lloras, eres un niño malo, ¿no? Las etiquetas también, las dichosas etiquetas Sí. que hemos crecido con ellas y que a lo mejor pensábamos que éramos de determinada forma y yo de pronto digo, no era así, es que yo fui así por esto que me pasó en este momento, pero eso no me define. Lo que pasa es que yo he escuchado en mis padres, no, pues es que es una niña, madre mía, o vaya trasto, o vaya tal. No, es que a lo mejor estaba intentando expresarme cómo me sentía, porque no había una comunicación, ¿no? Que creo que es fundamental, que esto es algo que al principio no te he contestado de mis padres, me quedaría, ¿no?, con esa alegría y ganas de vivir, sin embargo cambiaría los patrones de comunicación que han tenido con nosotros. Y eso lo cambiaría con Manuela. Bueno, es que lo tengo clarísimo. Sí. La comunicación que tiene que haber con mi hija, Sí. el enseñarle, ¿no? Te sientes así, te voy a enseñar a gestionarlo, que tú dices, llora, libérate, y luego yo te enseño cómo lo gestionas.
Sí. ¿no? Quiero hablar antes de terminar de cómo has vivido tú el proceso de escribir ese libro, porque, bueno, yo lo recomiendo absolutamente a todo el mundo, porque te puedes sentir identificada con muchos aspectos, no tienes por qué haber pasado lo que has pasado tú, ¿verdad? En tema de abusos, pero cada uno lo puede reflejar en su propia vida de X manera, El dolor y eso es maravilloso. de diferentes formas, ¿no? En mi caso fue un abuso, pero bueno, o sea, que tú lo has vivido de otra manera, ¿no? Pero al Sí. final es dolor y todos lo sentimos igual. Y sí, he conectado, vamos, te lo decía antes, que es que lloré de repente como que me entró una especie como de sensación pues de angustia, ¿verdad? De verme reflejada en ti, o sea, de llorar por ti o de llorar por esa niña, de decir, no sé, o sea, como que conectas de igual manera, ¿no? Y también es otra de las cosas que me ilusionan de este podcast. Pero ¿cómo lo has vivido tú? ¿Te ha costado escribirlo? O sea, ¿cómo encontrabas el momento? ¿Has tenido que crear un poco un ambiente apetecible para sentarte a escribir? Porque yo he escrito mucho en estos 2 últimos años, pero muchas veces es que no te apetece nada ponerte a redactar o ponerte a decir, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo lo has vivido en el día a día? ¿Cómo te has organizado? Para mí la escritura es una terapia y Ya. yo lo recomiendo mucho. Cuando escribes, aunque luego no vuelvas a leerlo, Y aunque sea para ti. Sí, sacas muchas cosas, sacas mucho. Sí. Yo estudié periodismo y creo que es por algo, ¿no? Ya. Me encanta comunicar y me encanta escribir. Y de hecho lo escribí con papel y un boli de mi padre. Ah, qué fuerte. Sí, lo O sea, escribí a a mano mano. y lo tengo todavía. Luego sí que se ordenó todo más y se estructuró mejor, pero lo escribí a mano. Recuerdo que cada mes tenía una reunión con mi editora y bueno, Que te va guiando un poquito en cómo... sobre todo en el orden, en el estructurarlo. índice, ¿no? Que Claro. aunque yo de primeras creo un índice, yo la organizada, un índice, un orden. Recuerdo que el capítulo del abuso me costó bastante porque lo quise escribir como esa niña, ¿no? Con cómo lo vivía esa niña pequeña. Ya. Entonces, pues reviví mucho y recuerdo que se me estancó. Y me decían, bueno, pasa al siguiente y luego vuelves. Dije, no Ya. puedo pasar al siguiente. Uy, no, si me escribo costaría. esto, ¿no? Primero por el orden y luego porque esto tengo que sacarlo Ya, para poder seguir con el libro. ya. Y fue un momento que estaba embarazada pero no lo sabía cuando empecé. Mi padre acaba de morir. Entonces era mucho cúmulo de cosas. Luego me quedé embarazada. Y bueno, lo terminé antes de dar a luz. Pero era un proceso muy de calma, muy conmigo misma. Recuerdo también muchos momentos increíbles escribiendo el libro con Chino en Casa Manuela, que es un proyecto conjunto de bienestar que hemos creado. Que no pienso, dos. o sea, Tienes que venir. tengo que ir tienes este que verano, vamos, venir. que es que voy a estar ahí, o sea que Pues no, vamos, eso está hecho. no pienso perdérmelo. Y porque si tú también eres muy espiritual, de energías, esa casa tiene una energía muy especial. Es como es que desconectas del mundo. Entonces yo escribí ahí y recuerdo que le iba leyendo, ¿no? A ver, ¿qué te parece? Y leía en alto. Entonces él me decía, pues fíjate, yo que me pongo desde el punto de vista del lector, siento que me faltaría esto, me gustaría saber esto. Sí, Que a lo mejor yo daba por hecho muchas cosas, pero claro. sí, sí, sí. Y me ayudó mucho, lloré mucho, pero fue muy sanador y muy Exacto. liberador. O sea, por un lado terapia, que creo que es importante escribirlo o escribir pensando que no lo va a leer nadie, porque si no ya empiezas como con te empiezas a cortar, Inseguridades. sí, juicios y Sí. demás. O sea, creo que es un punto importante a nivel terapéutico o de liberador y sanador. Perdona que te corte, pero me Sí, encanta sí. esto que dices porque efectivamente el libro, aunque yo sabía que iba a ser un libro para el mundo, pero yo lo escribí pensando que era un libro para mí, Ya. ¿no? Y entonces cuando piensas que es para ti, no hay inseguridad, lo que tú dices, no estaba como en zona segura. Yo de las cosas que cuando yo he escrito, que escribía por las noches en el móvil, típico, tengo todas las notas escritas aquí y tal, porque, bueno, llegaba, me metía a la cama y era un momento como de desahogo absoluto, ¿no? O sea, cuando he escrito ha sido mucho desahogo para mí, como vía de desahogo, porque sabía que aquí, o sea, que esto no lo iba a leer nadie. Era Entonces tuyo, era podía decir cualquier cosa que se me pasase por la cabeza, sabiendo que no lo iba a leer nadie, pero luego por otro lado, pues evidentemente en un momento dado, cuando lo llegas a publicar y demás, pues lo vuelves a leer, lo reescribes o lo que sea, pero ese momento que hablas tú de sanador y liberador, efectivamente tiene que ser para ti, si no, no estás, yo creo que Luego estás... es cierto que cuando leía el libro completo,
pues ya había dado a luz Claro. y de pronto dije, wow. Y recuerdo que 10 días antes de que se publicase el libro, que se Sí. publicó el 14 de mayo, estaba con una ansiedad enorme, no pegaba ojo Ya. y no era consciente que era por el libro. Claro, mi Ya. historia a corazón abierto iba a ser para el mundo. Ya. ¡Wow! ¿No? Entonces, ahí están las dos partes. Lo escribí siendo consciente de eso, pero era para mí. Y de Total. pronto ya era para el mundo, ¿no? Sí. Y ¿Qué es sí lo que más sentí- ¿qué es lo que más te ha sorprendido un poco de tu entorno o de algún comentario que hayas recibido a raíz del libro o de gente que te haya venido y que te haya dicho algo de la aceptación o de la acogida que ha tenido, ¿no? Pues es impresionante. Es impresionante. Y he hecho una gira de firmas. Al final es un libro que conecta, no necesariamente, como decías, has tenido que vivir una situación de abuso, pero un trauma, algo traumático, Sí. y he conectado ya por el trauma, por relación con madre e hija, por el perfeccionismo, ¿no? Y porque ahora con el boom tecnológico todos tendemos a esa perfección, ¿no? Y he conectado por las diferentes cosas, ¿no? Del libro, la menorrea, el extremo en el deporte y en la alimentación también, ¿no? Que eso nos daría para otro episodio. Sí. O sea, ya hablaremos de... Sí, porque yo con la alimentación volqué mucho mi trauma, Sí. muchísimo, muchísimo. Me restringía, o sea, era una alimentación completamente restrictiva porque el placer lo vinculaba a ese placer horrible que yo viví, ¿sabes? Un placer que no era decisión mía. Entonces era dopamina, ¿no? Entonces sentía culpabilidad con el placer. Es algo que sí, que da para otro podcast y que Vamos ahora a dejarlo entiendo ahí porque todo. me parece súper importante efectivamente hablar de esa parte de nutrición, de deporte, bueno, efectivamente que llega como consecuencia, a una causa que Como, puede estar efectivamente, viviendo. pero bueno, ha sido una acogida brutal porque hay mucha gente que sí ha pasado por abuso sexual. Sí. 1 de cada 5 niños sufren abuso sexual, es el 20% de la población infantil, y quiero dar estas cifras porque son muy necesarias. Ya. 20% de la población infantil, es una pandemia. Es una pandemia. O sea, la prevención es una urgencia. Absolutamente de acuerdo. Y me el encanta que hables 90% de los prevención, niños no lo cuenta nunca. Ya, y de mentalizar. Yo me tengo, pues mira, gracias a tu ejemplo, con los niños estás al loro, estás despierto. O sea, Y la estás- educación sexual como Sí. de una forma natural Sí, y consciente. Ya. Porque dices, no, es muy pronto. Bueno, pues es que yo sufrí abuso con 4 años. ya. ¿Cómo de pronto es? Sí, la edad que Les tiene que resonar. Les tiene que resonar cosas, ¿no? Y que normalmente pues las partes de su cuerpo es suyo, enseñarles que ellos deciden sobre su cuerpo. Tú estás ahí para ayudarles. Siempre pongo este ejemplo, pero acompaño a mi hijo porque le acabo de quitar el pañal a hacer pipí al cuarto de baño. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos el calzoncillo o las braguitas. Pues no debe ser así. Ya. ¿Quieres que te ayude? ¿Te bajo el calzoncillo? ¿Te ayuda a bajarte el calzoncillo? ¿Te lo bajas Preguntárselo. tú? Le preguntas. Sí. Eso ya le da la decisión de decir, yo soy dueño de mi cuerpo, yo decido qué se hace sobre mi cuerpo, Sí. ¿no? Hay una cosa que me ha encantado esta mañana, que estaba yo en el baño y tenía la puerta cerrada y Beltrán ha llamado a la puerta y me dice, mami, ¿puedo pasar? Y me ha sorprendido porque, te quiero decir, 4 años, ¡pum!, ¿sabes? O sea, que ahí es verdad que es muy importante establecer ese pudor en el cuerpo de ser tuyo, ¿no? Y de hablarlo con naturalidad y sobre todo educación preventiva. Y no es educar desde el miedo, porque dicen, ¿cómo hago? Para que no es educar desde el miedo, Totalmente. es desde la normalización de eso. Es un cuerpo. Sí, sí. Igual que todos tenemos ojos, que todos tenemos nariz, pues tienen pene, tienen vagina y tienen pecho. Es desde la información también. O sea, cuanta más información tienen, más son capaces de, que conocen más y pueden elegir o decidir. Si tú no sabes de nada, te ves como... Y aprender a decir no, pero claro, yo también fui educada, pues, pitilín, culetito adelante, ¿no? Entonces, Sí. sí, se dice así porque, pues, es más mono todo y más tal, ya, pero es que se toma como un juego. Ya. Y cuando sucede el abuso, que suele ser una persona del entorno familiar, desgraciadamente, es decir, es una persona que para el niño es una persona segura. Entonces, sí le va a tocar, Ya. ¿no?
Entonces el niño no sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Es muy complicado. Sí, hay una frase del libro, ya para terminar. Quiero terminar con dos cosas importantes. Leyendo estas últimas frases con las que me quedo para hacer pensar y reflexionar a la gente que nos escuche. Y por otro lado, quiero terminar con Chino, con Manuela y con tu futuro, con tus proyectos, ¿vale? O sea, un poco en ese momento construir, que me encanta, además de donde estés, construye, ¿no? Hay una parte aquí que, hablando del miedo, una frase que dices: no podemos tener miedo a ser principiantes porque en esta vida todos tenemos que serlo alguna vez. ¿Tú ahora mismo tienes algún miedo por delante o algún reto en el que seas principiante? Sí, madre. Madre. Es mi mayor reto, mi mayor proyecto, ¿Miedo? También. mi mayor miedo también, efectivamente. Y luego otra, esta frase me encanta, dice: ser feliz es estar en paz con las circunstancias, aunque sean difíciles. Para mí la felicidad, antes siempre que me decían, ¿qué es el éxito para ti? Y yo siempre lo enfocaba, fíjate, en un reto profesional. Ya. No, ya no. Para mí Y lo dice alguien que tiene el reto profesional. sí, conseguido. lo he logrado. Que lo has Sí. logrado, efectivamente. No ha sido un camino fácil tampoco, ¿eh? O Ya. sea que me lo he currado. Sí, Me lo he currado mucho. sí. Y soy una persona ambiciosa, me pondré muchos más retos, pero desde otro lugar, ¿sabes? Ya. Desde otro juicio conmigo misma, sin tanta presión y disfrutándolo más. Creo que he logrado muchos éxitos profesionales, personales por supuesto, es evidente, pero profesionales he logrado muchos éxitos, sin embargo no me he permitido disfrutarlos. Y me da tanta pena. Ya. Quiero que mi próximo reto profesional me permita disfrutarlo de verdad. Y bueno, este libro lo estoy disfrutando, Ya. pero lo achaco más a un reto personal, el libro, ¿sabes? No tanto profesional. Sí. Y Sí, que es algo que quieres tener en mente todos los días, ¿no? Paula, disfruta. disfruta, sí, porque no me lo permitía. Mm. Iba rápido y cuando lograba una cosa ya me ponía otra cosa, ¿no? Eso lo digo en el libro, que volvía de Tokio y había hecho el reto de las majors y era como, siempre me preguntan qué es lo próximo, porque les he acostumbrado también a eso, siempre hay mucho después. Pues que ahora mi próximo reto soy yo, ¿no? Es disfrutar. Es disfrutar, lo que disfrutar. Por supuesto, me involucraré en cosas y haré cosas porque yo soy así y me encanta, pero desde otro lugar. Mm. Y eso, estar en paz contigo y con las circunstancias. Me encanta. Y para meditar todos los días, ¿eh? Porque muchos días te preguntas: oye, soy feliz, ¿no? Soy feliz, pero ¿qué me lleva a esa felicidad? Entonces, ahí lo dejo. Yo creo que también es otro objetivo del podcast, ¿no? Que hacer reflexionar a todo el que nos escuche. Y para terminar con un momento muy feliz, tu marido, ¿no? Tu marido aquí, pues esa estabilidad, esa felicidad, esa paz a la que has recurrido probablemente en todos estos años. Y cuéntanos cómo disfrutas más con él. ¿Qué te hace, pues no sé, tu cita o tu plan perfecto con él? Nos encanta hablar. O sea, nosotros ¿Sí? la comunicación siempre fundamental. Con una copita de vino, Sí. con una Salir a cenar, sí. o en Marbella de repente nos escapamos, nos tomamos un vinito. Esos momentos nosotros. Ya. Sí, me encanta hablar, estar tranquilos, desconectar un poco del mundo y Cosas sencillas. porque al final él, bueno, tiene su trabajo, pero también Sí. está involucrado en mi trabajo, en todo el tema administrativo, ¿no? Entonces Claro. es como, no quiero hablar de curro, ¿sabes? No, nosotros. ¿Cómo estás? Él siempre se ríe porque cuando nos sentamos me dice, ¿qué me vas a preguntar? ¿Cómo te sientes ahora? ¿En cómo estás? ¿En Terapia. qué momento estás? Y me dice, ¿me vas a preguntar eso? Y yo, sí, Gordi, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Quiero saberlo. Porque también a él, que va muy deprisa muchas veces, le ayuda a decir, ¿cómo estoy realmente? Es que no me he permitido preguntármelo, ¿no? Sí, y aunque en ese momento no te conteste de manera muy profunda o no ya estás sembrando la pregunta. Sí. Me encanta, pues en cosas pequeñas yo creo que es donde uno encuentra como mucho más disfrute sin complicaciones, ¿no? Liberándote un poco de... ¿Por qué las pequeñas cosas de la vida se llaman pequeñas cosas, verdad? Si son todo.
son grandes, son las más grandes. Son las más Sí. grandes. Ay, Paulita, gracias. Gracias a ti, Gracias por Sofi. venir. Hemos hecho terapia. Hemos hecho terapia, esta ha sido Terapia. terapia gratis. Gratis. Qué buena eres. Dame un beso.